Buenas noches, amigos de Entre Líneas. La Dirección de Literatura del Consejo Nacional de la Cultura ha convocado en los primeros días de diciembre a un coloquio que han denominado Coloquio Internacional de Crítica, con algunos invitados extranjeros de relieve como Héctor Libertela, Saúl Yurkiewicz, Adolfo Castañón, Rafael Humberto Moreno Durán y nuestro colega Gustavo Guerrero, quien viene en este caso de París, de Francia, donde Gustavo está residenciado desde hace ya unos cuantos años y en donde acaba de publicar, o mejor dicho, acaba de concluir un enorme y ambicioso trabajo de doctorado bajo la tutoría del crítico Gerard Genette. Gustavo había publicado en el año 78 el libro La sombra de otros sueños en los cuadernos de difusión de la editorial Fundarte. Posteriormente publicó en las ediciones del Mal en Barcelona, Cataluña, La estrategia neobarroca, un trabajo de aproximación a algunos escritores, entre los que voy a mencionar solamente Lezama Lima y Severo Sarduy, así también como menciones a Carpentier, y esperamos que este trabajo al que hacíamos mención sobre que gira en torno a este concepto de la crítica genética del que ya nos hablará Gustavo, vea luz también pronto, porque estoy seguro que es un trabajo también muy importante. Bienvenido pues, Gustavo, esta noche a nuestro programa. La primera pregunta que quisiera hacerte es el hecho pues de que hayas venido de Francia, de que estés acá, incluso con algunos colegas a quien conoces como Saúl Yurkiewicz, y el hecho de esta celebración del primer Congreso Internacional de Crítica. ¿Cuál es, crees tú, el peso específico de esta convocatoria? En un momento en el que podríamos decir que la crítica hispanoamericana ha cobrado fuerza o no. Yo recuerdo en Corriente Alterna hace unos años que Paz quizás asomaba una definición o una posición bastante radical en la que decía que nuestra literatura, la literatura hispanoamericana, es una literatura que había vivido o sobrevivido sin crítica, que nuestros movimientos críticos no habían estado a la par de nuestros movimientos de creación y que de alguna manera buena parte del movimiento crítico nuestro no tenía pues la intensidad de otros movimientos. Así como uno podía decir, digamos, que la literatura o el surrealismo francés es una respuesta a la tradición cartesiana muy imperante en Francia, o así como se puede decir que el movimiento romántico anglo-alemán respondía al peso, pues, digamos, de la razón, nuestra literatura no tenía ante qué responder. De ahí venía un poco la reflexión de Paz. Pero bueno, estamos hablando del año 67 y estamos en el año 91. ¿Cuál ha sido, crees tú, la evolución del ejercicio crítico en Hispanoamérica? ¿Qué aportes ha tenido? Y exactamente, ¿cuál es su estatus? ¿Cómo es su estatus? Bueno, yo creo ante nada que creo ante nada que hay varias maneras, si quieres, de abordar este fenómeno. La crítica en Hispanoamérica va tomando hoy en día una presencia cada vez mayor. Creo que este espacio, por ejemplo, es un espacio crítico, que los medios de comunicación se están abriendo cada vez más hacia la crítica literaria, hacia el comentario de libros, pero creo también que hay otro fenómeno que es muy importante y que hay que mencionar, que no es solo un fenómeno venezolano en este caso, sino un fenómeno latinoamericano, es el papel del crítico frente a la industria editorial hoy. Es decir, el libro ha dejado de ser un objeto simplemente utilitario, es decir, se ha convertido cada vez más en un objeto de uso masivo, y para responder a esta necesidad de un objeto de uso masivo, pues el crítico está llamado cada vez más a convertirse en una especie de intermediario que ha tenido gradualmente que bajar el nivel de su trabajo para hacer ese objeto, el libro, cada vez más accesible a todos. Hay allí un problema evidente para la crítica hoy, es decir, ese papel de difusión del libro en la prensa, que ha venido suplantando cada vez más a una crítica más elaborada, más interpretativa, que conocimos todos en los años 60, 70, y que hoy ha prácticamente desaparecido en muchos casos de la prensa. Ahora, esa crítica a la que hace mención no la podríamos definir como la crítica periódica, es decir, la crítica de revistas, de publicaciones quincenales, la sí, crítica de la reseña. Sí, la crítica de la reseña, pero hay reseñas y reseñas. Es decir, si yo mal no recuerdo, hace unos 20 años las reseñas
que se publicaban tenían un nivel que no tienen hoy, en cuanto a la ambición de la persona que escribía la reseña, en cuanto a la apertura que podía proponer la persona con respecto al libro que estaba reseñando, y sobre todo con respecto a al trabajo de lectura de ese mismo libro. Yo creo que hoy en día hay un problema fundamental justamente con la lectura. Cada vez tenemos menos lectores, cada vez los críticos son menos lectores y más difusores de información. Yo veo el caso en España, es dramático. Uno coge un periódico como El País de Madrid y en ese periódico uno encuentra raras veces algún artículo o alguna reseña de fondo que pueda aportarte algo a la lectura del libro más allá de 3 o 4 banalidades que todos sabemos. Lo mismo está ocurriendo en Francia cuando uno coge el libro El Mundo de los Libros del periódico Le Monde, o cuando coge los cuadernos del periódico Liberación. Las reseñas son de un nivel a menudo muy bajo. ¿Qué está pasando entonces, a tu manera de ver? Es decir, la crítica especializada de alguna manera se está arrinconando en predios estrictamente exclusivos, y a la vez la crítica periódica, digamos, ha debilitado su barra de... Bueno, yo creo que hay varios fenómenos, es sumamente complejo. Sí. Yo creo que hay que atacar este fenómeno desde varios puntos de vista. Yo creo que ha habido una inflación, o hubo en los años 70 una inflación de la teoría, es decir, del trabajo de una perspectiva general sobre la literatura con mayúscula, que fue absorbiendo cada vez más a los críticos que trabajaban sobre obras individuales y que nos proponían lecturas a veces sumamente iluminadoras. Ese trabajo sobre la obra individual fue suplantado a un nivel universitario y a otros niveles también por un proceso de inflación constante de la teoría que se fue tragando a los críticos. Muchos críticos desaparecieron para dedicarse a hacer simplemente teoría, o sobre todo teoría, y fueron abandonando ese registro más personal del contacto individual intersubjetivo con la obra. Ese es un fenómeno. Por otro lado, tenemos otro que es muy importante, es el boom de la industria editorial, que, como acabo de decirlo, necesitaba que los libros se vendieran como objetos masivos cada vez más, y necesitaba, para que estos libros se vendieran como objetos masivos, lograr que la información o la difusión del libro se hiciese en términos comprensibles para todos. Es decir, el periodista se convierte cada vez más, o viene a suplantar cada vez más al crítico. Y tenemos fenómenos en España como el de Rafael Conte, por ejemplo, que prácticamente domina el universo editorial español. Un artículo de Rafael Conte hace subir las ventas de no sé cuántos miles de ejemplares en una semana, o el fenómeno Bernard Pivot en Francia, tan conocido, que Bernard Pivot es un periodista de televisión que tiene un programa semejante a este en el que nosotros estamos ahora, y dentro de este programa, pues Bernard Pivot lleva a sus invitados, y ser invitado por Bernard Pivot significa inmediatamente vender por lo menos, qué sé yo, 1.000, 2.000, 3.000 ejemplares de la obra publicada. Pero te puedo asegurar que no es el caso nuestro. Pero ya llegaremos, poco a poco ya llegaremos. Yo creo que esa existencia, pues, de una industria editorial que necesitaba conquistar masivamente a un público, ha hecho, pues, que la crítica, o el crítico más bien, haya sido suplantado cada vez más por el periodista que informa. No porque el periodismo no tenga una labor muy importante, claro, sino porque ese periodismo dedicado exclusivamente a la literatura, ese periodismo especializado, ha terminado por suplantar a la crítica como horizonte de interpretación de la obra, de relación más personal, de lectura. El periodista, yo soy periodista también, el periodista tiene que cumplir una labor de información, claro, sobre todo. El crítico tiene que cumplir sobre todo una labor de interpretación. Ahora, Gustavo, volviendo a la crítica, para definir de alguna manera, que abre caminos, que establece ejercicios de interpretación nuevos para la lectura de un libro, ¿cuál ha sido, a tu manera de ver, la evolución digamos, del corpus hispanoamericano? Es decir, creo que años atrás tuvimos corrientes muy fuertemente definidas, hoy en día, ¿cómo ves esa evolución? ¿Cómo ves ese panorama? Bueno, yo creo que ahí, después del fin de las ideologías, como se dice, ahora en términos generales, ha habido como una especie de apertura del universo crítico dentro de esta posmodernidad a tendencias muy diversas. Yo veo al menos dos que me parecen muy interesantes y que observo
que avanzan cada día más dentro del mundo hispanoamericano. Una es la teoría de la recepción, todo el estudio de lo que es la lectura, de lo que son los públicos. Hay una especie de dimensión sociológica también dentro de la teoría de la recepción que es muy interesante, que yo creo que es rescatable, que significa leer en Hispanoamérica, cómo se lee, cuál es la influencia de la lectura como ejercicio dentro de la vida intelectual latinoamericana. Todo ese tipo de preguntas me parece que son muy pertinentes y hay toda una orientación crítica que va por ese camino. Me parece que está muy marcado, muy definido y es interesante, muy interesante. La otra orientación, que es quizá la que yo suscribo en estos momentos, es la crítica genética, es decir, el estudio no ya de la obra o del texto de la obra publicada, sino del pretexto. Y aquí no estoy haciendo un juego de palabras, cuando digo pretexto, me estoy refiriendo al conjunto de materiales que el autor utiliza durante el proceso de composición y justamente que van a dejar huellas de su labor de escritura. Borradores, cuadernos, copias mecanografiadas u hológrafas, pruebas de página corregida, notas, fichas, todos esos materiales que forman parte de la labor del escritor, ese espacio donde se despliega la escritura como trabajo, ese es el espacio en el que yo trabajo actualmente, es decir, estudiar el proceso de escritura, el camino que conduce desde los primeros borradores, desde los primeros esquemas, hasta ya el texto publicado. Y ese espacio es un espacio, por supuesto, muy complejo, múltiple, es un espacio de transformaciones continuas, la escritura es un combate y es una labor conflictiva, el escritor tacha, borra, Una repite, pregunta en fin. un poco, perdón, te interrumpo, un poco Sí. pícara. ¿En qué papel le quedaría la crítica genética frente a los autores que están escribiendo directamente en terminales de computador? Yo creo que ahí hay una especie de mito. Sí. Muchos autores que trabajan con ordenadores Sí. o con computadores Sí. conservan sus manuscritos y no solamente copias que van a entregar después a la imprenta o a la editorial, etcétera, sino que muchos siguen escribiendo a mano y no lo dicen, por supuesto, porque ya eso forma parte de los mitos de la modernidad, hay que escribir inmediatamente en la pantalla del ordenador y eso forma parte de los mitos de la modernidad, pero muchos en realidad siguen hoy escribiendo a mano y muchos conservan todos sus borradores de una manera impresionante. Es decir, tienen diarios, tienen cartas, tienen fichas, tienen esquemas y todo ese material es un material interesantísimo para conocer la cocina del escritor, para verlo trabajar día a día, cuáles ideas va a desechar, cuáles va a tomar, qué caminos podía tomar la obra en un momento dado y así proponerle al lector, cuando se le propone un texto, no solamente una obra, sino varias obras dentro de la obra. Yo quiero imaginarme así que las ediciones que van a venir, por ejemplo, las ediciones establecidas de crítica genética dentro de 5 o 6 años, sí, le van a proponer al lector del año 2095, 2096, le van a proponer una disqueta o un disco duro que él va a poder introducir inmediatamente en su ordenador y a medida que él vaya leyendo el texto, le bastará, en un momento dado, le bastará con apoyar una tecla para ver sucederse en la pantalla los distintos estadios por los que pasa un párrafo de un libro, por los que pasa un momento de la historia, un diálogo, la caracterización de un personaje. Digamos que ese lector del año 2096, quizá usted, quizás yo, ese lector no solo va a leer el texto, sino que va a leer al mismo tiempo el proceso de escritura, va a leer el movimiento de la escritura en obra. Muy bien. Otra cosa de la que te quería comentar, nosotros, es decir, nuestros países, han sufrido evidentemente los percances de variaciones económicas, en algunos casos fuertes. Evidentemente esto ha traído consecuencias, en algunos casos dramáticas, sobre la investigación y el estudio, y sobre todo en el campo humanístico. ¿Cómo ves tú, a la luz pues, de los estudios que se están realizando en Francia y a la luz de escuelas establecidas, no solamente en Francia, sino también en Estados Unidos, bueno, y en el resto de Europa, el estudio pues, de literatura hispanoamericana? O sea, ¿sigue teniendo, a tu manera de ver, el mismo interés que tenía en años antes? ¿Y cómo ves la producción crítica, digamos, hecha por especialistas y profesores de universidades que están confrontando problemas acá, que tienen problemas de recursos importantes, que muchas veces no tienen la información bibliográfica al día, que incluso no gozan de presupuestos para investigación? Es una cosa que hemos vivido de manera bastante fuerte en los últimos años. Es decir, ¿cómo ves entonces
la salud pues, del estudio. Por un lado, el que se genera, digamos, en nuestra propia casa, nuestra gran casa hispanoamericana, y por otro lado, el que se genera en otros campos de estudio, incluso por propios hispanoamericanos muchas veces que se han residenciado fuera. Bueno, yo creo que los dos aspectos de la pregunta son muy interesantes, pero habría que abordarlos de maneras muy distintas. Por lo que toca a Hispanoamérica, hay un problema de información evidente, pero el exceso de información se puede convertir también en un freno a la hora de escribir un trabajo crítico. Yo creo que hay que llegar a un equilibrio entre tu interpretación, tu lectura personal y la información suplementaria que puede permitirte en un momento dado escribir una interpretación sobre una obra. Pero yo creo que hay que arrancar primero de esa lectura personal de la obra, de esa impresión, que es lo fundamental en literatura, porque yo siempre les digo a mis estudiantes en Francia y en general, lo he pensado siempre, si un lector que no sabe quién es, por ejemplo, Ramos Sucre, que no sabe que Ramos Sucre vivió a comienzos de las primeras décadas de este siglo, que era cumanés, que escribió varios libros de poesía. Ese lector que compra, por ejemplo, en una feria de Monte Ávila, un libro de Ramos Sucre y lo lee en su casa o en un jardín o en cualquier lugar o en la playa incluso, ese lector lee ese libro y siente cierta conmoción, siente cierta participación en ese poema le dice algo a él y por eso él va a seguir leyendo ese libro le ha gustado, le interesa. Yo creo que ese interés de ese lector cualquiera por la obra de Ramos Sucre, una persona que no tiene ninguna información suplementaria ni sobre el modernismo, ni sobre la trayectoria existencial de Ramos Sucre, ni sobre su fin trágico, ni sobre sus demás libros, esa impresión, esa conmoción que siente ese lector leyendo a Ramos Sucre es fundamental también dentro del trabajo crítico. El trabajo crítico tiene que comenzar también por esa conmoción y por esa participación en la subjetividad creadora de la obra, y a partir de allí uno puede desarrollar mucha información, puede complementar sus conocimientos sobre el autor, puede relacionarlos con otros, etcétera, pero hacer ese trabajo de excesiva información, comenzar por la información, por leer ensayos sobre Ramos Sucre, sobre la vida de Ramos Sucre, sobre la época de Ramos Sucre, etcétera, y ser incapaz de participar dentro de esa conmoción que te provoca la obra, me parece que es el terrible pecado que comete mucha crítica universitaria, mucho estudio de literatura, que simplemente ahoga al lector detrás de una cantidad de informaciones, pero uno siente que detrás de toda esa información no está ese momento privilegiado de una comunión con la obra. Yo creo, para responder a tu pregunta, que hay las dos cosas. Sí. Los latinoamericanos tenemos, evidentemente, un problema de información. Los libros no circulan, a veces tenemos problemas con la circulación de esa información, no solo dentro de la propia América Latina, sino aún más grave, entre América Latina, los Estados Unidos, Europa, otro tipo de centros de producción intelectual. Es verdad que tenemos ese problema de información, pero tenemos también la enorme ventaja de poder, aún gracias a esa ausencia de información, rescatar ese momento clave de comunión con la obra, rescatar nuestra dimensión de lectores. Y yo creo que es allí donde hay que insistir hoy, hay que ser sobre todo lectores. Por lo que toca a los estudios de literatura latinoamericana en Europa y en Estados Unidos, el fenómeno es inverso. Hay millones de profesores muy bien informados que tienen las grandes bibliotecas inmensas, sí, como aquella biblioteca de la Universidad de Yale que vimos alguna vez, bibliotecas infinitas, bibliotecas con las que no hubiera soñado nunca Borges, y que sin embargo, cuando uno lee sus trabajos tan eruditos y tan bien elaborados y tan interesantes, uno siente ante todo que es un profesor universitario bien informado, pero que no hay allí una comunión con la obra, no hay ese chispazo de pasión que gobierna o que debe gobernar la experiencia crítica. Yo creo pues que nuestra ventaja es tener todavía ese chispazo, esa posibilidad de una comunión con la obra que viene a compensar nuestra falta de información y por lo que toca a los estudios latinoamericanos afuera, el trabajo crítico que ahí se hace peca por el otro extremo, a veces hay un exceso de información, pero uno no siente la participación del crítico en la experiencia de la obra. Hay que llegar a un límite entre estas dos posibilidades. A un equilibrio. Yo generalmente lo que hago es leer, por supuesto, informarme
sobre el autor, pero conservar siempre, como uno conserva una pequeña llama entre las manos, ¿no? Conservar siempre ese momento que me llevó justamente a buscar más información sobre el autor, ese momento de lectura que fue el de una participación plena en la experiencia que te transmite la obra. Otra cosa importante, Gustavo, es tu posición en el equipo de selección de autores hispanoamericanos en Gallimard, junto a Severo Sardú y algunos otros lectores. Tienes una posición privilegiada para sondear permanentemente la producción de los países a través de, me imagino yo, innumerables manuscritos, y no solamente manuscritos, sino obras ya publicadas en diferentes países. Tu sensación, pues, sobre el material que se está recibiendo y sobre los criterios para traducir muchas de esas obras que llegan, es decir, los autores jóvenes, hacia dónde están apuntando la salud de la novela, la salud de la novela y de la narrativa. Bueno, yo creo que hay allí un fenómeno muy importante. Voy a hacer la comparación entre España y América Latina en este plano. Los españoles tienen una máquina industrial en materia editorial inmensa. Los españoles están produciendo una cantidad inmensa de autores, pero cada día producen menos escritores. Eso hay que decirlo. Cada vez hay más autores dentro del mundo español, uno ve las fotografías, aparecen por todas partes, declaran que su experiencia proviene de la infancia, en fin, de la vida con el franquismo, de la posmodernidad, de la movida, en fin, son autores ya que pasan por la televisión, que uno ve en la radio, son figuras pues difundidas a través de todos los medios de comunicación, propulsadas a través de unas campañas publicitarias inmensas, claro. Pero cuando uno se enfrenta al texto, se encuentra que allí no hay escritura. Entonces te encuentras con este fenómeno español de muchos autores y de pocos escritores, donde aparecen, sin embargo, de vez en cuando, figuras que son escritores y que difícilmente se convierten en autores, como Luis Landero, por ejemplo, el autor de Juegos de la Edad Tardía, estupenda novela, o de manera más reciente, el libro de Bernardo Achaga, O Babacoa, que es un vasco. Él es un escritor vasco que vive en el País Vasco, que viaja, que nunca se ha revestido con la parafernalia del autor publicitado dentro de los medios de comunicación españoles, y que tiene una presencia sin duda en su libro, ante todo, en su escritura. Ese es el caso español. Yo creo que está allí, hay una producción inmensa de autores, como te digo, y de muy pocos escritores. Hispanoamérica sigue produciendo, ante todo, escritores. Y eso está muy bien. Eso es un gran síntoma de salud. Y es un gran síntoma de salud. Sí. Yo creo que el mercado editorial, como también vive un poco de las modas, nos ha dicho que después del boom latinoamericano no hay nada. La actitud de Sardú en París, que es la mía también, por eso estoy en ese equipo trabajando con él, es que hay una nueva generación de latinoamericanos que ha salido después del boom, que la escritura sigue viva en Hispanoamérica, como lo dice también Héctor Libertela, y que hay toda una serie de escritores que están entre los 40 y los 50, a veces hasta los 55 años, toda una generación nacida en los años, a fines de los años 30, que está en estos momentos en plena producción y que nos está aportando una literatura muy importante. Vamos a mencionar, por ejemplo, al argentino César Aira, sí, escritor de una novela estupenda llamada Canto Castrato. Vamos a mencionar a Luis Rafael Sánchez y su guaracha del Macho Camacho. Vamos a mencionar también aquí en Venezuela a nuestro primer novelista, José Balsa, que es sin duda la figura más importante en estos momentos dentro de la proyección de la novelística latinoamericana en el extranjero. Excelente diagnóstico, muy prometedor. Mencionemos, como les decía al comienzo, el libro de Gustavo Guerrero que se puede conseguir en las librerías caraqueñas, Las sombras de otros sueños, en la edición de Fundarte. Este libro lamentablemente va a tener más dificultad para conseguirse porque es una edición española, La estrategia neobarroca, de Ediciones del Mal, un libro de ensayos, un estudio, lo mencionábamos también al comienzo. Un volumen que se acaba de presentar en Estados Unidos en la Universidad de Brown, en la colección Archivos, la edición crítica de Rómulo Gallegos, Canaima, cuyo compilador o coordinador fue Charles Manguet. Aquí Gustavo tuvo una participación decisiva también dentro del equipo. Unidos en la Universidad de Brown, en la colección Archivos, la edición crítica de Rómulo Gallegos, Canaima, cuyo compilador o coordinador fue Charles Manguet. Aquí Gustavo tuvo una participación decisiva también dentro del equipo de investigación de este excelente libro.
Y igualmente hemos recibido la última edición en Alfadil Ediciones de Eduardo Galeano, El descubrimiento de América que todavía no fue, y otros ensayos. Igualmente un libro muy reciente, Guitarra del Horizonte, de Sergio Sandoval, con un prefacio y una selección de Eugenio Montejo, en la colección Orinoco de Alfadil Ediciones. Vamos a darle nuestras gracias a Gustavo. Y muchas gracias por recibirme en este espacio crítico de Entre Líneas. No faltaba más. Y a ustedes los invitamos muy cordialmente a una nueva emisión de Entre Líneas la próxima semana, a esta misma hora y por este mismo canal. Muchísimas gracias y muy buenas noches.